tenemos como invitado a Antonio López, más conocido como Chipi en el medio publicitario. Chipi, Antonio, ¿bien o no? No sabes ni cómo decirme. ¿Qué más, viejo Alan? Me queda difícil porque te conocí con otro nombre, pero te voy a decir ¿Con Antonio. cuál? ¿Con otro Edwin, apodo? Edwin. Edwin el Sí, Coste, sí, sí. toda la vida para mí. Sí, sí, sí. El Coste y yo estudiamos juntos en Medellín, en Bolivariana. Digamos que tuvimos un paso corto estudiando juntos, pero fue corto pero sustancioso, Intenso. intenso. Oh. Sí. Luego, después de muchos años, nos volvimos a encontrar aquí en Bogotá, donde Antonio hizo carrera, pues después de haberse graduado de publicidad, hizo su carrera publicitaria, su carrera como profesional acá en Bogotá. Bueno, tuvo paso por otros lugares, ahora nos contará. Pero desde siempre hemos sido muy amigos, muy cercanos y cada vez que nos vemos es como si nos viéramos todos los días de la vida. Como si nos fuéramos a echar otro partido. Exacto. Antonio, bienvenido, hermano. Gracias, gracias, ¿Por qué no le gracias. contás a la gente quién sos vos? Bueno, no, primero gracias por invitarme a tu espacio, que primero creo que este tipo de cosas, como lo hablábamos ahorita off camera, la industria lo necesita, porque el momento está rudo, está retador, está retador. Y digamos que, no sé, la vida me ha traído hasta acá en la publicidad, pero por muchas otras cosas. No ha sido de carambola, digamos que de alguna forma siempre quise estar como muy ligado a las ideas, a la creatividad, al arte, pero al fin y al cabo todos somos creativos. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Tenemos ese rol que nos llaman así en las agencias. Yo tenía un jefe muy recordado que me decía, yo no digo que soy creativo, yo digo que trabajo en creatividad, que es diferente. Creo que a veces es pesado ese remoquete, pero todo el mundo de alguna manera lo es, ¿sabes? Y no sé, cuando tú hablabas ahorita y de pronto vamos a empezar cortada la historia, No bueno, vamos a importa. empezar desde cero, pero cuando hablabas ahorita de marica, tengo una celda, hijo de puta. Y recuerdo un VP creativo que tuve, después lo mencionaré con nombre. Era un man de frases, era un personaje que te tiraba una frase que te ponía a pensar. Y él decía, no somos creativos, trabajamos en creatividad, que es diferente. Usada para el negocio. Digamos que yo creo que desde pequeño, además del fútbol, tenía siempre algo que contar desde dibujos, desde escribir algo. eh, y mira que al final la vida no se equivoca, te va llevando. Yo estaba en Cartagena cuando decía eso, sí, pues si lo notábamos, soy cartagenero, en el medio bogotano y colombiano, que de alguna manera no es tan común, pero si tú ves en el Caribe, hay una gran cantidad de arte, una gran cantidad de inspiración, y la publicidad y la creatividad tienen mucho que ver con eso, ¿no? Yo creo que no es una premisa arcaica pensar que el arte siempre está acá. Lo que pasa es que lo usamos de alguna forma para. Y recuerdo y ahorita que hablabas de los inicios, el fútbol nos unió, fue una de las cosas que nos unió en esos 2 semestres nada más que estuvimos en Sí. Bolivariana, pero que fueron una locura. En el de Parce me queda imposible. Y Cualquier sábado. el inolvidable que el Cualquier sábado era sábado. imposible, entonces hay partido el sábado, no, no puedo. Me queda El imposible. sábado era mi día para jugar. El fútbol de alguna manera me llevó allá, yo quería jugar fútbol. En el colegio jugaba, alcancé a jugar Real Cartagena. Sí, contá un poquito del El, fútbol en tu vida. no, desde que tengo uso de razón pateaba un balón. Sí. Era realmente lo que me movía en la playa, en una cancha de cemento, en pocas canchas de grama que había en Cartagena. Imagínate, Cartagena, Sí. pura arena, y allá se jugaban chambacuras, las canchas de Cartagena han salido grandes futbolistas, ¿no? Y allá digamos que el fútbol está metido en la cultura de la gente, pero el béisbol, el box y todo ese tipo de deportes tienen más predominancia en la cultura popular, pero salen. Pero no era fácil levantarse a jugar fútbol en Cartagena, además teniendo que ir a estudiar a un colegio clase media, con tu papá
pilas. Recuerdo que le dije, papi, quiero jugar fútbol. Y él me dice, no, tú tienes que estudiar. No, pero sí, no, pero el fútbol es una carrera. No, el fútbol no es ninguna carrera. Me decía, olvídate de esa vaina. Ahorita yo creo que es diferente el enfoque, ¿no? Sí. Con ese tipo de oficios que también son carreras y son profesionales. No, y con la cotización del fútbol hoy, ningún papá le diría a uno, no se dedique al fútbol. No, es que además de ser futbolista eres influencer. Sí. O sea, te metes en un mundo que tiene una gran cantidad de vainas y además tienes un glamour diferente, son vistos diferentes. Todo lo que pasa hoy, digamos, a nivel social tiene mucho que ver con esa transformación digital que hace que ciertos valores cambien. Yo no digo que sean buenos o malos, algunos sí, seguro, otros no. Pero era muy diferente antes. Hemos tenido unos cambios sustanciales durísimos en nuestra generación, que estamos de un lado o del otro, que nos ha tocado sobrevivir de alguna manera. Pero bueno, yo creo que el medio lo vale, la industria lo vale. Somos apasionados de esta vaina, si no nos equivocamos en la carrera. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la universidad que decíamos, ¿será que sí? Pues es que... ¿Y cuántos desahuciados de la vida, de la sociedad estaban ahí con nosotros ahí, que miraban para el techo y no sabían qué hacer? Pues es que hay una historia mía en la que el coste tiene mucha influencia. Es que hubo un momento en segundo, yo no me acuerdo cómo se llama, Patricia, la de diseño. Sí. Patricia, Patricia. bueno, no me acuerdo, Patricia. Que era tesa. una rajadura. Era tesa. A mí Patricia un día me dice, mire, mijo, usted para esto no sirve. Usted dedíquese a otra cosa porque para esto no sirve. Si usted no sabe diseñar, usted no sirve para publicidad. Y yo no sé si te acordás que yo me iba a meter en economía y bueno, hasta conseguí cita con el decano en economía en la Universidad de Medellín, y esa noche la noche anterior teníamos que hacer un trabajo. Economía. Nos tomamos uno que otro y yo llegué pero ladeando, y obviamente no me aceptaron en economía, pero ella me dijo, bueno, yo le voy a dar una oportunidad. Usted consígase una dupla, consígase quien diseñe por usted. Y ahí fue donde apareciste y me salvaste la carrera. Entonces, cualquier cosa que necesitaba diseño, hey, Coste, dale. Intentábamos diseñar, ¿no? Intentábamos. No, vos eras tremendo ilustrador y tremendo diseñador. Sí, en ese momento. Venía de la primaria, del bachillerato, de sentarse a hacer la cara del que estaba ahí sentado y poner una mano entrando y metiéndole, ¿sabes? Como que de crear historietas que hablaban del colegio, que decía, le poníamos el colegio macabro. Había un amigo que se inventó esa historieta. Éramos un grupito que pintábamos y todos nos poníamos a ver los guiones y después cada uno inventaba la suya. Y era como una competencia, pero de niños. Pero te acostumbrabas a contar historias, que básicamente es lo que siempre nos dicen en el alma mater, pero es lo que de las pocas cosas que el alma mater finalmente te enseña bien de la publicidad. Sí. Es que sí hay que contar historias. Sí. Eso no se revalúa por ahora. No sé después. ¿Y vos seguiste ilustrando o no? Sí, mucho tiempo después en las agencias, que la vida me llevó también a ser director de arte, pero que por alguna razón, de pronto fue suerte o era parte de lo que tenía que pasar, no tenía una dupla, un copy. Y mi formación era más de un 50-50, era más copy y arte. Y diseñaba. Sí, claro. Pero a mí la ilustración me salvaba muchas veces, ¿no? Sí. Muchas veces me decía, ya no más ilustración. Tenía un amigo yo me acuerdo que tenías un cuadernito y te la pasabas haciendo caricaturas de la gente, de todos los del salón. Sí. Que no voy a decir nombres ni apodos, porque había unos que eran muy buenos. Sí, traían esa maña del colegio. Entonces, y ponía una palabra, un remoquete, algo. Eran como los principios del cómic. Ahí tirabas cómic en forma. Y tratar de vender algo, de contar algo. Sí. Que es lo que hacemos en la carrera. Y cuando termino en Bolivariana, tú te fuiste, igual tuvimos el contacto, hiciste lo que yo quería hacer, estudiar en la Tadeo. Yo moría por estudiar en la Tadeo. Yo cuando llego a Bolivariana, como todavía seguía picado con el fútbol, jugaba en Primera C, alcancé a jugar, y algunos partidos de suplente de Primera B, entrenábamos con Primera B, en ese momento el Real Cartagena estaba en Primera B, un amigo me había llevado. Mundo espectacular, rudo, Sí. rudo. Es otra época del fútbol.
El fútbol de alguna manera tiene cosas que no son tan chéveres al interior. Y la competencia es fortísima. Claro, solo unos Y pocos llegan. Sí, claro, y tú tienes que estudiar, ir a un lado, ir al otro. A tu papá no importa un carajo si fue a fútbol o no. Sí, Pero estaba muy claro en que al final tú sabes que la base de todo es estudiar, ¿no? Al sí. final, prepararse para algo. Pero mira, Edwin, que, bueno, Antonio, Chipi, Coste, sí, Coste, muñeco. que cuando, Así me decían en Cartagena, el muñeco. Que Un apodo de el cárcel, muñeco, de cárcel, sí. marica, sí. que cuando, que el fútbol se parece mucho al medio nuestro, porque algunos pocos llegan. Y yo me pongo a pensar, y seguramente en el combo que teníamos nosotros en Medellín, muy pocos llegaron, muy pocos están o donde estás vos, o pues yo que tengo mi propio estudio hace ya 16 años, muy pocos se quedaron en el medio. Incluso en el chat que tenemos, algunos trabajan en cosas muy diferentes a publicidad y muy pocos llegan a lugares donde estás vos, por ejemplo, director creativo de una multinacional que es DDB, que ahorita hablaremos de todo lo que has logrado, de cómo lograste llegar allá y lo que has logrado estando ahí, pero se me parece mucho al fútbol, en que vos jugaste en la C, tocaste la B, no llegaste a la A. No llegamos. Sí, no Hay llegamos. una campaña de Quilmes. Sí. Y se parece mucho. Esta también es un sueño de mucho publicista. Yo fui profesor durante 12 años y yo me daba cuenta cómo ya desde los pelados ya uno sabe, ya uno puede filtrar. Y uno dice, este llega, este llega, este no llega. Claro. De aquí para abajo no llegan. Por nosotros no dan un peso. Sí, sí. Ni medio peso. Por otro sí. ¿Y qué opinas vos de por qué no llegan los que no llegan? Yo creo que algo muy diciente de nuestro oficio, creo yo, y con lo que uno se encuentra a veces es cómo lo especializas. Tienes una ingeniería y hay una especialización, inclusive para la medicina, para ese tipo de oficios tradicionales, pero cómo tú especializas la creatividad o la dirección creativa. Creo que es el School of Economics en Berlín. Hay una institución que tiene una maestría en dirección creativa. Creo que es la única en el mundo. Cuando tú ves esos grandes creativos de agencias y de redes, leyendas, muchos de ellos han pasado por ahí. Pero son muy pocas. O sea, no hay cómo especializarse mucho en eso, pienso yo. Tú tienes que nutrirte de muchas cosas. Y eso hace que también veas muchos lados para dónde ir. Siento que dentro de lo que nosotros veníamos en la universidad hay muchos que están de un lado de cliente, en departamentos de marketing, pero la publicidad tiene muchas variables. Si tú le preguntas en la calle a alguien qué es publicidad, dirá un negocio que hace avisos. Y sí, también válido. válido. O sea, es súper válido. Sí. Y más ahora que el negocio ha entrado como en una espiral de reubicación, reestructuración de cosas que es rudo tanto para una multinacional como para una agencia independiente. Aunque hay muchos clientes. Sí. ¿No? Tú ves hoy y hay una gran cantidad de clientes. Sí. Entonces, no es que no haya, yo siento que hay. O sea, más o menos estás diciendo, sí, o sea, sí llegamos, todos llegamos a algún lugar en publicidad, pero no todos llegan a la cima. Es que ahí es donde yo lo veo con el fútbol, la llegada a la cima. Para mí, y no lo digo aquí solamente frente a cámara, se lo he dicho a Jimena, mi socia, muchas veces, y yo digo, yo tengo un gran amigo que es un berraco y ese man la sacó del estadio y ese man es un creativo tremendo y estoy hablando de vos, porque pocos, de hecho no tengo ningún otro amigo cercano que se haya ganado un Cannes, vos tenés creo que 3. Sí, algunos más. Por eso, no sé, entonces... No llevo la cuenta. Ahí es donde digo que sí hay unos embudos importantes en este cuento. Sí, digamos que no es que sea un rasero de algo, puede ser una medida del esfuerzo, del trabajo, para que una idea llegue allá, no es una persona. Digamos que la idea es tanto del que la piensa como del que la trabaja. Se necesita mucha gente poniéndose de acuerdo y al final un cliente que crea, ¿no? Al final. Porque sin eso pues, no existiría el negocio. Y esto es un negocio. Sí. Un lindo negocio, pero somos parte además de lo que una marca, una empresa tiene que hacer. No somos una empresa como Apple,
no depende de una agencia, al final, ¿no? Somos un negocio que no sé, no me atrevo a decir que estamos en mira a morir y hay que hacer algo para no morir, o la típica palabra reinventarse, pero llegar allá es un camino, y es un proceso, pero no es lo último al final, ¿no? Es una manera de medir cosas, sí, es una manera de poner en perspectiva el trabajo. Si hablamos de Cannes o de León o de otros festivales que también son difíciles, hay una competencia, claro. Hay una necesidad de tener una reputación creativa de un negocio que necesita también atraer clientes que entiendan que se hacen grandes trabajos acá a través de otros clientes. Sí. Las agencias cada vez más se preocupan porque las ideas sean efectivas, le lleguen a mucha gente. A veces son mal juzgadas cuando hay una idea que dura un día. Sí. No todo tiene que durar un mes. Pero ¿qué genera? ¿Qué genera esa idea? A veces el rol de la agencia también es proponer ideas. Sí. A veces es satanizado que la agencia tenga una idea porque es catalogada de trucho. No, si la agencia está enfocada, tiene un departamento de planning enfocado, puede ser proactivo y decirle al cliente, tú necesitas esto. Y volverse de alguna manera socio de esa idea. Pienso yo, ¿no? Sí. Pero sí es chévere ganarse un león, claro, al final, ¿no? Pero hay mucha gente detrás y también las personas que están arriba viendo que una idea funcione, ajustándola. O sea, uno se imagina que realmente eso es como que un cubo de Rubik que va por varias manos, va en un avión, viaja hasta y que cada se uno arma lo completo. va armando hasta que de pronto no queda perfecto, pero uy, marica, Sí. se ve bien. Sí, con esa piecita que no encajó, aguanta. Aguanta, sí. Pum, y va, pum, pum, pum. Y si para vos donde estás, que está bien, porque pues la cima o el techo puede ser mucho más alto. Vos que director creativo, te has ganado Cannes, te has ganado Lions, te has ganado Hétores, que ahorita nos contás Hétores. Si esa no es la cima, ¿cuál es la cima tuya como publicista? No, yo creo que más que como publicista, como creativo. A ver. Trascender un poco la publicidad, la comunicación, la acción del marketing. Llegar a otros escenarios donde una idea se necesite. Sí. No todo es... Hay una anécdota de un jefe regional que teníamos, un argentino. No me acuerdo si le había hecho la campaña o no, pero el caso es que al tipo lo contrata Hilton en Buenos Aires. Que abrieron un Hilton en Puerto Madero espectacular y nadie iba, man. O sea, y era de lo más fastuoso, lo más fancy que había. Y marica, todo el mundo en Buenos Aires quería ir, turista y todo el mundo. Pero no iban. Sí. Una agencia. Yo creo que él de pronto le mete muy... la pampa, le mete lo argentino para volverle una historia más chévere, pero al final lo que dice, los creativos fueron allá a ver qué era la vaina y se quedaron... No, falta un puente. Porque no, el acceso, y resulta que la campaña es, no, hagamos un puente. Ahí era un puente, no era una campaña de comunicación, no era una valla, de pronto la valla decía el puente, pero, ¿me entiendes? Era una idea tangible, había una obra civil que faltaba. Sí, era una idea. Sí. Y al final necesitamos más ideas en el mundo, y que no solamente estén para ganarse un león, ni para una campaña que haga vender más, no sé, tampones. Sí. No sé por qué se me ocurrió esa, pero cualquier producto de consumo masivo al final. Vení, en toda la experiencia que tenés en el medio, debes haber atravesado muchos demonios que te han atormentado y en algún momento has dicho, no, esta vaina. Ahorita que hablaste de un profesor, yo me acuerdo mucho, creo que se llama Mauricio Ángel. Yo no sé si él te dio clase a vos primer semestre, porque primer semestre no estuvimos juntos. No, creo que él estaba en el otro. En el otro, en el que estaba yo. Pero sé quién es. Creo que se llama Mauricio Ángel. Sí. Y el hombre, yo me acuerdo que la primera clase, yo recién desempacado en la universidad, la primera clase nos dice, yo tengo un cuadro gigante atrás de mi escritorio que dice, eso no es sino. Y el hombre decía, eso es lo que me pasa a mí con mis clientes todo el día. Porque yo les digo, listo, entonces vamos a tomarle fotos a la modelo
y esas fotos valen X plata. Y el cliente me responde, pero eso no es sino poner a la modelo y poner la cámara y disparar. Pero eso no es sino poner la ropita a la modelo y que se mueva para allá. Bueno, y la campaña vale tanto, pero ¿cómo así eso no es sino decirle a un gráfico que dibuje y eso no es sino decirle a un creador? Eso no es sino. Y me acuerdo de eso y se me volvió un demonio en el medio que es que el cliente a veces no entiende la labor del creativo, la labor del gráfico, la labor de quien está detrás del desarrollo de una idea, del desarrollo de una campaña, y le parece que eso no es sino. Pero ¿por qué me vas a cobrar por eso si eso no es sino? Ese para mí fue un demonio que me marcó desde que comencé el camino en la publicidad. Primer día de clases. ¿A vos qué demonios te atacan en tu carrera o en tu vida profesional? Un par de demonios que querás compartir. Uy, no sé, qué pregunta difícil, porque puede ser un oficio lleno de demonios o con unos muy pesados, pero al final pues no deja de ser oficio, ¿no? No es que uno... No somos tan importantes los publicistas, somos importantes, digamos, creo yo, en la consolidación de una marca y un negocio y todo lo que hay detrás, pero al final se la puedes quitar pero alguien tendrá que hacer ese rol, te digo, ¿no? Sí. Alguien tendrá que hacerlo. Hay muchos demonios, como por ejemplo el tratar de conciliar dentro de lo que tú crees y todo lo que sabes que llega de un comentario, de un ajuste, de un feedback de alguien y que le puede o no construir y que tú tratas de ir armando, pero al final tienes otro que te y te pone. Y al final tú sientes que todo va rebotando, pero siempre va quedando en su lugar. Son demonios como del proceso, ¿sabes? Y no todas las campañas son exitosas, al final, no todas. No todas las ideas son exitosas. A veces uno cree que van a funcionar muy bien y no funcionan bien. Eso ha pasado. Puede ser porque la idea no era tan buena o puede ser porque no se implementó bien, porque al final creo que hay muchas variables. Pero digamos que el demonio de tener que poner de acuerdo a tantas personas, que además es necesario, a veces se vuelve inmanejable y no sabe uno en qué va terminando todo. Eso sí te digo, cuando tú ves una campaña exitosa, marica, todo el mundo ha estado de acuerdo para bien, desde el cliente. Sí. Si no hay un cliente, ahorita que hablabas de los clientes, pues si no hay un cliente, los clientes son de todo tipo, como somos en el gremio todos, ¿no? Todo tipo de personas. Y te encuentras con todos, con los que creen, con los que están preparados, con los que no tanto, con los que son más intuitivos, más instintivos, con los que tienen una formación, con los que ya han ganado otras cosas, con los que han recorrido, con el que se arriesga más, con el que se arriesga menos. Digamos que uno tiene que ir tratando de ir manejando eso, porque no hay campaña exitosa si no hay un cliente comprometido a hacer algo que realmente valga la pena. Sí. O sea, que confíe. Cuando el cliente confía en el proceso, claro, confía en el equipo que está desarrollando el proyecto, el éxito llega. El éxito llega. O sea, tiene que haber una confianza de parte del Sí, cliente. y hay que ganársela. Sí. Hay que ganársela. O sea, Sí, no se gana charlando, pues, se no, gana... ni porque tú tengas y pongas aquí un león de canes. Sí, No, eso no te gana la confianza. sí, La confianza te la gana un día a día, estar metido en los zapatos del cliente. A veces, a veces no es fácil. Esa es de las cosas que uno va aprendiendo o que he ido aprendiendo en todo el oficio, en toda la carrera. sí. ¿No? Cómo poder entender también y ponerse en los zapatos de alguien que tiene un presupuesto, alguien que marica, tiene una gente encima que le está diciendo, hey, ¿qué vas a hacer? Sí. Tú te la juegas. No, pero usted me probó. No, tú te la juegas. Sí, se juega en el pellejo. Todo el mundo se juega el pellejo. Sí. De alguna forma. Sí. La carrera tiene ese vértigo. Te Sí. está jugando el pellejo muchas veces. Sí. En cada vaina que haces. Pero si tratas de mantenerla siempre bien y estar enfocado, pues generalmente sale bien. Y a veces tienes hits Sí. que no se dan siempre y a veces mantenemos. ¿Te ha tocado alguna vez una campaña tuya que haya sido un fracaso completo? Muchas. Sí. Sí, claro. Y que la culpa recayó sobre vos como director o algo y la campaña fue un fracaso. Sí, o sea, no, ahorita no me coges de fuera de base para No, y ni saber la digas porque... Ni la voy a decir.
Pero sí, menos mal me paraste ahí. Me acuerdo que la cliente tal. Sí, claro. El- fracasan por muchas razones, pero que uno diga, así, estaba de terco, quería que fuera así y no era así. Sí, claro. Por ahí un par. Y eso duele. Duele, pero para adelante. Esa noche no duerme uno. No, sí, claro, no. No, y queda uno así como un guayabo. Sí. Como un guayabo moral terciario. Pero se levanta uno en cada brief, sin joder. Es una Claro. frase de cajón que la tenía preparada. No, pero es verdad. Es verdad. Pero se levanta uno en cada brief. Cada brief viene y de pronto tú no sabes qué te trae. Y llega uno y... Coste, hablar un poquito de los premios, de cómo son esos procesos y contarnos un par de anécdotas de premios bacanas que tuviste. Estoy hablando de cualquier premio, no tiene que ser el Super Canes de Oro, puede ser cualquiera. Incluso yo me acuerdo mucho, en la universidad participábamos en Ettores y bueno, Ettores eran unos premios en la universidad que eran hechos por un combo de la universidad, que era como una sátira a los Óscares y tenía varias categorías y había que... Era como no, era una... Sí, era una sátira a los Óscares. Y, y había que concursar en diferentes categorías y la idea era pues hacer cosas chistosas y algunas piezas pues digamos relevantes y que la sacaran un poco del estadio. Sí, era fantástico todo lo que había alrededor de los Ettores. Cuando nosotros llegamos ya estaban instaurados, Sí, y sí. ya tenían su fama. Y allá en Medellín le hacían un show a esa vaina impresionante. O sea, realmente eran los Óscares adaptados. El ingenio país. ¿Ustedes no llegaron una vez en una zorra o en una...? Sí, había que inventarse las llegadas Sí. y hasta pensamos en llegar como Tom Cruise en Misión Imposible. Sí. Y un poco de vainas así, o mientras más chambonas mejor. Sí. Pero mira que de premios lindos, chéveres y satisfactorios eso. Uh-huh. Y un saludo a Juan y a Alejo y a Andrés y a todos con los que Sí. hacíamos. Que tenemos contacto y a Danny constante. Mator y al negro, sí. Ellos siguen ahí y también tienen su agencia. Con Juan Guerra tuve una conversación muy bacana. Tienes que sentarlo aquí. Sí, a Juan lo vamos a invitar. Y con Guerra tuve una conversación Profesor súper Guerra. bacana porque Profesor Guerra. el man está metido en un cuento de universidad y tal. Está buenísimo, sí. Y tuve una conversación muy bacana. Yo llevé a mi hijo Daniel al estadio a ver a Nacional por primera vez en Medellín y fui con Guerra y también con el Monstruo. Y después en el Uber de vuelta me fui charlando con Guerra, fascinante, una conversación bacanísima. Bacano que lo mencionaste y pues ojalá pueda invitar a varios del Juan, parche. los Ettores nacen, de hecho, por él. Creo que él era el más inquieto. Y éramos Alejo, él y yo. Mira, esta vaina, vamos a participar, inventémonos una canción y empezamos a hacer canciones. Yo, inclusive después cuando yo estaba trabajando en Nuevo Burnet, hacíamos una vaina que eran los burnetazos y también era eso, parodiar canciones. Pero en este caso era parodiar la publicidad o videos o algo Sí, que sí. estaba de moda, Californication, así arrancamos y creamos una productora. Fue como la primera aproximación a ese trabajo creativo en equipo porque de verdad nos sentábamos a... si bien cuando lo teníamos en la carrera en el semestre, hey, llegó este trabajo, hay que hacerlo, pues lo hacíamos así, pero era más desparpajado. Uh-huh. Era de putas porque uno se soltaba, no tenías un profesor que te fuera a juzgar, era un agente un jurado que te iba a juzgar, a calificar. Sí. Y un poquitón de gente aplaudiéndote, era buenísimo. Y nos soltábamos. Y aunque no sea importante para nadie, fuimos la productora del año, de la década. Se llamaba DreamWorks, típico nombre de universitario. Uh-huh. DreamWorks, en vez de Dream, Drink. Y nos ganamos Héctor tras Héctor. ¿Cuántos Héctores te ganaste? Como 6 Héctor, y el de toda una vida. Sí. Y nadie sabe Héctor. Pero, ¿eso lo pones en la hoja de vida o no? No. En la reseña que me pediste te lo envío.
Ganador de 6 Héctores. No, sí, pero era buenísimo, la pasábamos bien y había gente muy buena, muy pila. Sí, sí. En la universidad había gente muy pila, realmente muy pila. Que cada uno fue cogiendo caminos. Hay uno que hace stand-up comedy. Eh, pero los premios, ahorita que lo preguntabas, a veces son otra vez, vuelvo a utilizar la frase satanizados, y tienen una razón de ser. Al final, de alguna manera tú que tienes que poner a competir algo, siento yo. Y ahorita que hablábamos del fútbol, si tú no tienes una competencia donde mostrar unos equipos que están jugándose un partido para ganar un marcador, pues no tiene mucho interés. Ahora, tienes un jurado que al final es la gente, cuando tienes una idea de estas, o de cualquiera. Y cada vez más los clientes se involucran en tener ideas que de alguna manera sobresalgan, que de pronto no son parte de un día a día, pero que necesitan generar alguna conversación, meterse en la cultura de la gente, en la cultura del mundo. Eso hace que los clientes también sean ambiciosos con sus marcas. Y los festivales sirven mucho para eso. Y a las agencias les sirven para simplemente tener una reputación, como lo decíamos ahorita. Claro. Que digan, ella, que hay buen talento para hacer cosas. Yo creo que son sanos, satanizados. A veces el que lo critica de pronto no se lo ha ganado. Pero es verdad que como todo tipo de concursos, tiene siempre sus cosas que no son tan chéveres. Los fakes, tiene truchos, y yo creo que la industria cada vez se preocupa más por filtrar eso, para que realmente sea un trabajo que de verdad conecte con la gente, así sea de un día o una campaña que ha durado todo un año. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer una propuesta para un concurso, para un premio, o hacer una propuesta de campaña real para el mismo cliente, por ejemplo? No, pero no lo veo como hacer una idea para un premio. Es hacer una idea para un cliente que tiene un problema de negocio, o así funcionamos en la agencia, y así funcionan muchas. Tú tienes un cliente que día a día tiene que mantener una comunicación, unas campañas, cada 4 meses voy a sacar este producto, voy a hacer esto. Ahí hay oportunidades de tener ideas relevantes que puedan irse a competir a un festival, que se vayan a la Champions de la creatividad, y compitan a ver qué idea logra más cosas, qué idea conecta más, qué idea apalanca mejor un insight, qué idea resuelve mejor un problema. Y está buena esa competencia, pero parte de un día a día o parte de la necesidad de tener una idea que llame la atención. Sí. O sea, sí resuelve un problema real. Claramente. Pero normalmente esas campañas que concursan no son campañas que salen al aire, ¿o sí? Claro, salen al aire. Sí salen. Claro, en la gran mayoría. Ok. Pero por eso te digo, yo creo que hay ciertos huecos que de pronto son campañas que tú no ves o que fueron de un día, pero que generaron una conversación. Sí. Y es cierto que el festival, no solo Cannes, sino los demás, han tenido ciertos baches donde se han descubierto algunos fakes. Eso pasa en la industria, porque de alguna manera también dentro de las agencias esa necesidad de tener el premio hace que la gente de alguna manera pase por encima de algo para poder sacarlo. Pasó el año pasado. El año pasado algunas ideas las bajaron porque descubrieron que habían falseado unos comentarios con inteligencia artificial. Okay. Y fue durísimo para la industria eso. Claro. Tú lo viste. Tuvieron que devolver los premios. Todavía hay ese tipo de lunares. Pero para mí son muy sanos y ponen en perspectiva la publicidad también. Para vos como creativo, como director creativo, porque no, o sea, es un lugar importante dentro de una agencia, en emprendimiento hay una teoría de que no hay que enamorarse de una idea, sino enamorarse de la solución, ¿sí? Uno puede tener muchas ideas buenas y llenarse de ideas, pero cuando uno se enamora de la idea y la idea probablemente no soluciona algo, probablemente se queda ahí, es una idea. Algunas veces a nosotros como creativos nos toca renunciar a las ideas creativas o muy creativas o muy bacanas porque no están dando solución. Y al final de cuentas lo que buscan en nosotros es deme una solución a algún problema de mercadeo, algún problema de comunicación, algún problema de posicionamiento, etcétera. Como creativo, porque los creativos somos, por esencia, somos
egocéntricos en creatividad. O sea, si yo doy una idea, quiero que mi idea nazca, que mi idea florezca, que mi idea resuelva, pero a veces la idea no va a resolver el problema, ¿sí? Como director creativo, ¿en dónde te sentís mejor? ¿En tener ideas, ideas, ideas que así no pase nada con ellas o tener una gran solución? No, obviamente tener una gran solución, pero todo parte de tener muchas ideas Ujú, para poder llegar a esa. ujú. El- no sé, uno en el proceso creativo, uno pasa por muchas cosas. Y yo creo que uno de los errores que uno comete como creativo es pensar que una idea es la medida de su inteligencia. No es Está así. bueno eso. No es así. Ujú. Esta es mi idea y si es así es muy inteligente, pero si es así, marica, soy un genio. No, es una idea. Es una idea que viene de un proceso en el que seguramente no lo hiciste solo. Puede que tengas una estrategia detrás o puede que no la tengas. Tienes un brief o tienes un cliente que tiene un problema y algo te tiró. Uno no arranca a pensar de cero casi nunca. Aunque te enfrentas a la página en blanco, sí, pero de cero en la cabeza no la tienes. Eh, y es un error pensar que una idea es solo mía. Yo te decía ahorita, es tan del que la siembra como el que la riega y hace que sea posible. Y en ese proceso, ahorita que me preguntabas del proceso, hay mucho camino de afinación, mucho camino de va y viene, mucho camino en el que probablemente se pueda caer la idea. Hay momentos en los que tú dices, uy, pasamos aquí, pasamos acá, se le contó al regional, ya hay esta plata. Hay plata invertida. Para ponerte un caso, ¿se puede hablar de marcas? ¿Puedo hablar de marcas? Sí. Para ponerte un caso de McDonald's, por ejemplo, que en la agencia está la región, y parte de lo que la agencia hace y de lo que hace el presidente, el CCO, Jonra, es utilizar todo ese músculo creativo para que todo el mundo tenga la posibilidad de pensar en varias marcas, que no sean necesariamente las de su día a día, y resolver problemas del cliente. Se construye en brief con ellos. ¿Qué necesitas? ¿No? Necesito generar awareness por esto, necesito una activación en Stereo Picnic, pero cuando te dicen que sea capaz de competir en Cannes, lo único que te hacen es poner una medida. No necesariamente va a ir a un festival. Puede que sí, puede que no. Pero lo que te hace a ti pensar es, tengo que hacer una vaina, ¡fum! Y no quiero decir que en el día a día uno no lo intente, pero a veces el proceso hace que tú entres en un loop en el que Claro. sabes que funciona, sabes que no me desgasto con esto sí, a esto le construyo al cliente, no voy a meter cosas que no, ¿sí me entiendes? Como en el Sí. día a día. Y probablemente ahí salgan cosas muy chéveres, pero a veces cuando llegan esos retos, porque a veces es un one hit wonder, ponte a pensar en un comercial de un Super Bowl. Alguna vez en una agencia tuve la oportunidad de estar en un brainstorming para pensar un comercial del Super Bowl de una marca de suavizante que quería apoyar a la comunidad latina. Al final no la sacaron, pero hicieron toda la movida para que nos juntáramos y fuéramos, pensáramos, presentáramos. Eh, digamos que ahí, detrás de todo eso, había algo muy interesante para contar. Ujú. Y son de esos briefs que tú te encuentras de manera como, al final no pasó. Eh, pero digamos que a la pregunta ¿cuál fue la última pregunta? ¿De qué es que estamos ¿De qué hablando? estábamos hablando? Los dos pasos atrás. No, te Entre estaba, te rewind. estaba diciendo que sí es más importante llenarse de ideas y Ah, sí, enamorarse de una sí. idea o enfocarse en la solución. En últimas, todo busca una solución. No, claro, no es la idea per se porque sí, porque sea linda y que no resuelva un carajo. Al final no es eso, por lo menos que genere algo. Pero tiene que haber un equilibrio, porque tú puedes llegar a soluciones. Voy a poner un ejemplo. Necesito vender más leche, porque tengo un stock de sobreproducción de leche. Entonces le voy a bajar el precio. ¿Una super idea? No. ¿Logro la solución? Sí, de pronto. Es una solución. Sí. Pero dentro del trabajo que hacemos en cualquier agencia, uno no se puede quedar simplemente con eso. Al final puedes llegar a eso, puedes llegar a bajar el precio. Y es la idea. Pero ¿cómo te lo vas a contar? Claro, como alimento por medio de ideas que esa solución sea sexy. Exacto. Bajar el precio es la Al solución. final será Pero eso. ¿cómo hago que bajar el precio se vuelva sexy? Ahí es donde está la capacidad No, y mira del que hay ideas creativo. muy funcionales que seguro vienen de problemas de un día a día de un cliente. Hace 2 años vi una idea buenísima, era de punto de venta.
en una góndola, cuando tú ves los empaques, ahí tienen un gran problema. El empaque se trata de resaltar de alguna forma y lo que hay es una mezcolanza de muchas vainas y por eso tratan de unificar el color, la marca, detrás de eso hay una ciencia. Y una marca que lo que hizo fue que sacó el precio. Los precios no son fáciles de ver. Y a la gente le gusta mucho el precio. A todos nos gusta ver el precio y comparar, o a muchos, donde estés comprando. Y lo que hicieron fue que el mismo empaque, con un diseño lindo, el precio estaba grande. Ahora, ¿cuántas veces puedes cambiar el precio en ese empaque? No sé. Sí, no. No sé. No, te fuiste por una temporada con el mismo precio. Te fuiste un año con ese precio sí. y tú eras como, pero fue un éxito porque la gente se lo llevaba, resolvía un problema. Había gente que no entendía, que no encontraba el precio. El mismo empaque lo tenía. Ahora, después eso trae más problemas. Pero mira que es una idea súper funcional y lograba un objetivo. Pero cuando tú la ves como la montan y en el arte, es espectacular. Claro. O sea, no sacrificaron la buena idea gráfica. No sacrificaron la buena idea. Para lograr el objetivo. Exacto. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido proyectos o clientes o marcas que haya sido un reto muy bravo que se te convirtió en un demonio sacarlo adelante? No, pero sin hablar de marcas. Sí, no importa. Puedes manejarlo como quieras. No, pues igual se va a notar. No, yo creo que ha habido una buena cantidad de proyectos que empiezan a quedarse como en el barro. Y cada vez se acerca más el deadline y como que no hay tracción y no arranca y nos quedamos en una patinadera. Sobre todo cuando intentamos hacer tele y escribir guiones. Pero al final siento que, aunque es tedioso, es parte del proceso. Sí. Y cuando sale uno del barro, sale uno más limpio, ¿no? Sale uno un poco más claro. Ahorita mencionaste la hoja en blanco. Dijiste, tengo el lienzo en blanco. Eso es un bloqueo que es difícil de romper. La hoja en blanco es un bloqueo importante. Cuando estás en el barro, cuando estás ahí en ese loop, en el barro que el lodo se identifica y no logras, ¿cómo te desbloqueas? Como cuando una vez tuve que nadar para no ahogarme en las playas de Boca Grande en Cartagena. Dejé nadar. ¿Te ahogaste? Me ahogué, marica. Este es otro. No, estábamos en playa, estaba con mis dos hermanos. Habían olas grandes. Nosotros cogíamos olitas, bacano. Y de repente yo siento que me está jalando porque mientras las olas son más grandes, tocan jalan más. Y empieza a jalar, y ahí en esa parte hay algunas corrientes. Es un mar jodido, es un mar jodido. Traicionero. Sí, es complicado. Y las olas grandes caían, reventaban. Y me empezó a jalar y yo volteo así y veo a mis dos hermanos que están como que, ¿qué le pasa a este man? Y yo empiezo a nadar, pero no avanzo, voy es para atrás. Jala, o sea, no, el mar es el mar. Sí. Y yo los miro y les hago... Hasta aquí llegué. Sí, pero váyanse. O sea, no se vengan, no se tiren. Y uno de mis hermanos me hacía unas señas, no me acuerdo qué señas me hacía, pero yo estaba, pues, y yo me rendí, man. Y dije, no puedo más. Y hice así. Y la ola me sacó. Y el mar te llevó. Yo pensé que me iba a ahogar. Sí. Yo pensé que me iba a ahogar. O sea, yo pensé que me iba a ahogar. Y si lo traes a tu vida profesional, si le seguís dando y dando al lodo, el hueco se va haciendo más grande. Sí, se va haciendo más grande. Si la llanta sigue dándole, el hueco es más grande. Sí. Entonces, lo que estás diciendo es, vea, pare y mírelo desde afuera. Me ha funcionado, me ha funcionado. Ok. Pero también me ha funcionado bajo presión. Sí. A media hora de... Pero parar bajo presión es más difícil. Sí. Pero digamos que para llegar allá, cuando tú dices que uno está atascado, a veces la solución es darle más. Sí. O sea, es la lógica. Puede ser ambiguo lo que esté diciendo. Sí, pero es la lógica, ¿no? Pero es simplemente porque no tienes tiempo. Tú dices, marica, no tengo más tiempo, tengo que darle más. ¿Qué más sale? Claro, entonces tú bajas, te das una vuelta, caminas, empiezas a ver otra cosa y dices, no voy a hacer más esto. Voy a coger otra vaina a ver qué. Y estás a 3 horas de presentar. A veces tienes más tiempo. Cuando uno se da esos breaks, a veces me pasa mucho en la noche, cuando no estoy de pronto con mi hija en esos momentos,
que estoy solo en la casa, entonces puedo salir, saco el perro, tomo un café y miro la calle y ahí empieza uno, y tengo un brief aquí. Ese es tu momento, así es como manejas el momento de dejar de nadar. Sí, y ahí Ya, empiezo a dejar de nadar, pero sí. todavía pendiente. Claro, Todavía pendiente. pendiente. Sí. Sí. Y a veces salen, a veces salen. A De, veces no. de todos los premios que te has ganado, Héctores, yo qué sé, Globos Lions, de lo oro, que Oscar. sea, hay un Esto premio, eres. sí, hay un premio muy importante que se llama Mía. ¿Y ese premio qué? Ah, no, ese es el top. Sí, Sí, no. Sí, sí, es un premio, es una bendición. Eh, sí, yo creo que, no, yo creo que es injusto decir que es un premio, ¿no? Pero entiendo la metáfora. Eh, es un norte, es un motor, es realmente entender, o para mí, lo que me pasó a mí cuando la conocí y la vi salir, porque estuve en su parto. Eh, una locura. Pero quería estar. Eh, y siempre como que quise ser papá, no me apresuraba, pero si en algún momento tengo que serlo. Y de varios hijos, con mi papá y mi mamá. Eh, no, y llegó a mi vida en un momento en el que uno siente que debe estar mucho más tranquilo. La carrera es vertiginosa, es muy social, nosotros mismos nos creamos un pequeño mundillo de glamour que es chiquito, porque somos importantes para una marca, sí, pero realmente tú le preguntas a alguien, dices, el trabajo lo hace la marca al final, y de eso se trata, la publicidad la hacemos para las marcas. Tienen que brillar las marcas, entonces por eso nosotros decíamos, ¿y dónde brillamos? Entonces desde los 40 se inventaron esa vaina para que brillara y tuviera también ese tipo de motivaciones que creo que no está mal. Todos los sectores de la vida y los ámbitos lo tienen. Tienen una manera de festejarse a sí mismos, de resaltar el trabajo de muchos, porque no solamente uno, no hay que, hay uno que es el mejor, no, hay muchos buenos. Y en Colombia y en Latinoamérica tenemos muy buena publicidad, muy buenas ideas, muy buenas. Eh, pero sin desviarme hacia allá, sí, volvé a Mía. vuelvo a mi razón de ser, a mi misión en la vida. Y en la que también hay que ser muy creativo para ser papá, tú lo sabes. Claro, Tienes dos, sí, mucho más, doblemente sí, creativo. todos los días. Pero es la alegría de mi vida, realmente. Eh, y por lo menos tener esas dinámicas con ella te sorprende todo el día, un niño te sorprende todo el día. Y nuestra carrera, aunque sea una frase de cajón, tenemos que ser niños en muchos momentos, ¿no? No perder esa necesidad de ser curiosos, de buscar por aquí, por acá, ahorita con la IA y toda esta vaina, IA mía. Pero ella es mi todo, ella es mi todo. Y todo es por ella, realmente. Bacano. Y bacano eso que decís de no perder ese sentido de curiosidad y, y de inquietud que tienen los niños. Los niños son inquietos por las cosas, quieren conocer, quieren aprender, quieren saber un poquito más, preguntan todo el tiempo. Y eso hace parte integral de nuestro trabajo como creativos. Ser muy inquietos, ser muy curiosos para poder entender muy bien. Luego poder pensar en ideas buenas que solucionen. Y me decía, porque le dije que viniera acá Ujú. para que me acompañara. Y me dice, papá, di que tengo unas manos sanadoras prodigiosas. Porque ella a veces hace así, te voy a sanar cuando uno tiene un dolor o algo así. No, ella motiva. Cuando ayer le estaba explicando las esdrújulas, las graves, las agudas, y yo decía, "Ay, yo tengo que ver esto todo el día, y se la estoy explicando a ella, ojalá me entienda. Pero uno se inventa maneras de persuadirla. Es como un cliente. Sí, sí. Uno, Más uno es difícil, más ¿no? difícil, claro, más Sí. difícil. Además porque te dice no, 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 no. Y al final, bueno, sí, no. ¿Cómo hago? ¿Cómo le entro? Pero sí, es una motivación para todo. Para la carrera, para la vida misma, tú sabes, tú sabes. Bueno, muy bacano, Edwin. Además que Mía es una belleza, una niña hermosa. Em, ya se nos acaba un poquito el tiempo y lo último que quiero hablar con vos es el tema de la música, porque desde que yo te conozco, la música está metida en vos. Y sé que venís de familia musical,
Sé que también sos músico, voy a poner entre comillas frustrado porque no lo sos, Y pero empírico. sí, pero sos músico ahí que también pudiste haber sido, pero no fuiste, no fue tu ruta principal. Sí, un paso fugaz por el show y el escenario. Siempre, desde pequeño en mi casa había música, mi mamá era autodidacta de guitarra, pero ella componía y cantaba. Y por curiosidad de niño, yo cogía esos libros e intentaba sacar un acorde o algo y cuando salió el primer acorde, después de 3 meses, mi hermanito se dejó de burlar. Años después mi hermanito ya tenía un grupo, mi hermanito ya es un hermanote, ya está grande, un grupo que se llama Cuarta Parte, del cual me llamó a formar parte y nos vinimos a Bogotá a eso realmente. Yo cuando termino la carrera en Medellín, a Bogotá vengo a ser parte del tropipop, del movimiento tropipopero del país. A propósito, tenemos concierto el 24 de julio. Y lo tenemos porque voy a volver a tocar con él después de muchos años. Vamos a rifar boletas Vamos a entre rifar todos los... boletas aquí entre los seguidores, entre los que opinen. Pero sí, ha sido una parte importante, una manera de conectar diferente con gente, con otro tipo de arte. Eso me llevó a componer jingles con mi hermano también, y a ser parte de todo ese escenario donde él estaba. Yo siempre cuando cuento las anécdotas me decía, yo lo que miraba era que mi hermano no la fuera a cagar. Estaba pendiente además de que le saliera bien, pero yo tocaba mi tambora tranquilo y relajado y sí, tuvimos varios años de buen show, de fama. Todavía salen toques, yo ya no toco con él, pero voy a volver este 24 de julio a Bien. tocar con él, a no cagar. ¿Y tocaste con el patrón alguna vez, no? Sí, en Gaira. Y bueno, y también Oreja de Banco en Bogotá, en el año 2005-2006, si no estoy mal. Juanes en Barranquilla, y eventos de todo tipo. O sea, siempre tocaba con él cuando podía. Y en mi casa está llena de tambores. Tú ves que está llena de tambores, a mi nena le gusta. Pero sí, siempre está ahí, ¿sabes? Siempre está ahí. Siempre está ahí, creo que siempre va a estar ahí. Y picando de un lado acá, la música siempre está ahí, chévere. Sí, complementos artísticos que hacen parte pues de la vida Y de un funciona creativo. cuando estás armando una pieza o algo, la música es parte importante. Claro. Es un elemento vital, y ayuda a tener un poquito más de sensibilidad, pero pues nada, es chévere y está ahí. No, pues nada, Coste, gracias, muy bacano. A ti, Mari. Como siempre, botar corriente y hablar mierda con vos es muy bacano. Gracias por acompañarnos acá en Brandemonios. Nos podemos inventar otro capítulo más adelante y hablamos de otras cosas. De fútbol, solo fútbol. Solo si quieres, fútbol. Solo fútbol. Muy bacano, muchas gracias, en verdad. No, a ti por la invitación, a Jime también. Estuvo buenísimo el espacio. Creo que es una charla chévere, descontracturada, que es una palabra muy usada en el medio. Y verdad que es interesante que la industria pueda apoyar esto. Y aquí caben personas de todo tipo, creo yo, ¿no? De acuerdo. Para poder contar cualquier historia que tenga que ver con contar historias. Así es. Así es. Gracias a ti por la invitación.